pero hay que reconocer que esa izquierda es la más peligrosa cuando tiene ese tipo de banderas, y que la derecha, que ha sido criminal en nombre de ideas que no permite que sean puestas en tela de juicio, es una derecha que en el fondo es de izquierda. Sí, porque claro, los nazis son la izquierda, es el Partido Socialista. Es el socialismo de la derecha. El fascismo, exactamente. Es el socialismo de la derecha. Si Hitler, oye, fíjate que Stalin, ¿cuánto tiempo, Miguel que conoce también esa parte de la historia, cuánto tiempo está Stalin rechazando una alianza con Gran Bretaña o con Francia o con los Estados Unidos y aliado totalmente con los nazis? A Stalin lo sorprende la invasión alemana y lo pone, desgraciadamente, en el lado correcto de la historia, no porque ellos quisieran estar en el lado correcto de la historia, y terminan como vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y hasta hoy estamos pagando ese hecho concreto. Pero son lo mismo nazismo y comunismo, los totalitarismos que parió el siglo XX, y todo esto que estamos viendo son hijos no tan putativos, o sí, del nazismo y del comunismo. Pero fíjate, es la misma fuente. Porque el nazismo sencillamente lo que quiere decir un movimiento político que nace en Italia es el nacionalsocialismo. Sí. Es decir, el gran, no gurú, pero el gran propagandista. Más que Hitler fue Mussolini. Mussolini. Benito Mussolini, el famoso discurso aquel que da en la Escala de Milán, que es donde establece las bases ideológicas del nacionalsocialismo, del fascismo, es el Estado es el dueño de todo. Exacto. Número uno, el control. De ahí es donde saca Fidel Castro aquel discurso a los intelectuales que Andrés ha citado tanto en el año 61. Claro. Contra la revolución nada, dentro de la revolución todo. Eso es el fascismo. Eso es de Benito Mussolini, que él decía, dentro del Estado todo, contra el Estado nada. Y Benito Mussolini terminaba los discursos, Italia o muerte. Italia o muerte, patria o muerte, socialismo o muerte. Es decir, es la misma retórica, pero el fondo... Juan Manuel, ahora que mencionabas el tema de lo de la derecha, hay una diferencia sustancial. Esos estados totalitarios erigidos bajo el principio del nacionalsocialismo, del comunismo, etcétera, incluso la base del marxismo, la lucha de clases y todo eso, parte de un asunto básico, que es, en la lucha de contrario hay que llegar a la violencia. Por eso ese famoso discurso tristemente célebre de Che Guevara con su mensaje a la Tricontinental, crear mucho de Vietnam, el arma nuestra somos una fría máquina de matar. Sí, revolucionario. Eso se lo había escrito al padre en una carta. En la carta al padre antes de irse a Bolivia. Y en el mensaje de la Tricontinental. Entonces, la violencia es el embrión de todas esas ideas totalitarias. O es el instrumento. O también. Es el instrumento. Me dice mi hijo David, le mando un gran saludo, que se ha vuelto mi asesor mandándome todo el tiempo mensajes de los programas y cosas que agradezco. Sí. Y de la que dice, no olvidemos financiamiento de Qatar a las universidades. Ahí es cierto, tiene toda la razón, David. Qatar y varios, es los cierto. Emiratos también. No. Y la ola del terrorismo basada finalmente en la expresión que uno conoce, que es la hermandad musulmana, Al-Qaeda, ISIS y eso. Aquí, un profesor en 1948 que vino a visitar una universidad en 1948, creo, no sé si fue Harvard, no recuerdo cuál fue la universidad. Fue Yale. Yale. Y después el que funda la hermandad musulmana. Ajá. Esa es la raíz del terrorismo. Yuval Rafael, que era la cantante israelí, ¿no? La sobreviviente es dramática, y aquí lo comentamos, esa historia, la historia, ¿no? Ella está desesperada llamando a su papá, por favor, aquí vienen los terroristas, están matando, están esto con los otros, y entonces dice, ¿y tú dónde estás? Y dice, he caído al piso y tengo varios cadáveres encima de mí, y el padre le dice, apaga el teléfono y hazte la muerta. Y así fue que pudo salvarse. Qué tremendo eso, ¿no? Que a veces eso no funciona porque vienen disparándole a los cadáveres para asegurarse que nadie sobreviva. Hay una, yo lo vi, no me acuerdo si fue en la plataforma o Paramount o Max. Ahora me recordé, hay un documental extraordinario que lo recomiendo, ha ganado todos los premios donde se ha presentado, que se llama We Will Dance Again, es decir, nosotros volveremos a bailar, que es un documental que está basado, todo está hecho a partir de los teléfonos y las imágenes captadas por las personas que estaban en el Festival de Música ese sábado. Estamos hablando del sábado 7 de octubre del 2023. Todo está recreado
a partir de la celebración y cómo lo sorprende. Y después de las imágenes dantescas, el documental tiene partes muy crudas, sí. Las imágenes dantescas de cómo van yendo a cada uno de las casas y los barrios aledaños y van ejecutando. O sea, las imágenes, acuérdate que lo tuvimos en un programa de televisión en A Fondo, Juan Manuel, la imagen aquella dantesca de cómo asesinan a los 4 miembros de la familia, los 2 padres, bueno, claro, y los 2 chiquitos. Bueno, eso, la del perro, es decir, hay imágenes dantescas. Ese documental. En eso mismo yo estaba pensando ahora. A los niños les cortaron las manos y los pies delante de los padres. Así es, que se sentaron a desayunar. Que uno pensaría que esa crueldad no es posible, ¿no? Pero además, ese es un evento que demuestra hasta qué punto la sociedad palestina es una sociedad corrupta y enferma. Porque si bien los terroristas cometieron los crímenes cuando se abrió hubo una condena. Cuando se abrió, entró la población, entró parte de la población que cometió crímenes horrendos, que macheteó a gente, que mató a gente con guatacas, que macheteaban a las mujeres mientras las estaban violando, que hay que ser verdaderamente un animal, para estar en tu casa. Estar en tu casa tranquilo, tomándote tu té o lo que tomen ellos por la mañana y montarte en un carro y cruzar una frontera para violar a una mujer y machetearla mientras la estás violando. Y además de eso, no vimos, si existe que me la muestren, no vimos una sola reacción, no solo ya de condena, sino de compasión hacia las víctimas cuando los terroristas llegaban con los rehenes al otro lugar, con esas mujeres ensangrentadas, con esos muchachos con los brazos partidos. No hubo esas abuelitas palestinas a las que les cayeron 8 bombas arriba. Son como las abuelitas del comité que te echan para adelante, ¿no? Exacto, esas abuelitas palestinas a las que después le cayeron 8 bombas arriba, esas abuelitas celebraron eso. Esas abuelitas salieron a celebrar lo de las Torres Gemelas, el 9/11, ¿ustedes no se acuerdan? Sí, como no. Esas abuelitas, esas madres salieron a celebrar eso. Es una sociedad pero no solo eso, Andrés. Mucho se ha discutido y creo que hasta todos los gobiernos de Israel, desde que yo tengo memoria, han estado a favor o proclive de la existencia de los 2 estados. Casi todo. Casi todo. Yo vi las negociaciones de Ehud Barak, auspiciada por Bill Clinton, que fue un fracaso porque Yasser Arafat dejó plantado a todo el mundo cuando se iba, creo que fue en el año Yasser 99. Arafat pudo haber conseguido eso. En ese momento. Estuve después, en el año 2007, yo estuve en Israel, en Jerusalén. Estaba la famosa hoja de ruta andando en medio de la guerra contra el terrorismo en épocas de Bush, y Bush mandó a Condoleezza Rice personalmente al tema de la hoja de ruta en Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Igual. Ahora, tú te preguntas, no, pero bueno, la autoridad palestina está marginada, que si jamás los ha dejado en la franja, en el West Bank, en Cisjordania. Ven acá, y todas esas organizaciones, Al-Fatah, Al-Fatah fue la principal organización de Yasser Arafat en los años 70 y 80 y hasta que hubo la rebelión interna. La autoridad palestina, por Dios, lo más corrupto que hay. Extremadamente corrupta, claro. Ha recibido trillones de dólares. A ver, si el pueblo palestino no quisiera un cambio real en la dinámica con sus vecinos, porque al final del día es la base, esa tierra del mismo pueblo, el origen de todo es el mismo pueblo. Porque Palestina es un nombre inventado por los romanos, la tierra del más allá. Bueno, ahí cabe todo el mundo. Sí, no, y le pusieron Palestina por el área esa justamente de Gaza, que antes vivían ahí los filisteos. Así es. Y de ahí deriva el nombre, que lo hicieron para molestar a los judíos. Que era la Gran Judea. La Gran Judea y la Gran Palestina eran las dos. Pero dicho eso, vamos para acá en la historia. No sería un acto, como has dicho tú, de compasión, el 7 de octubre del 2023, de la autoridad palestina y de la población, tanto en en Gaza, como en la franja del West Bank. No sería un acto de compasión con él. Los crímenes son esos tipos que asesinaron a los 4 miembros de la familia, los 2 padres y los 2 chiquitos,
a que les cortaron los brazos y las piernas. Se sentaron a desayunar después. Claro. Al desayuno. Bueno, se comieron el desayuno de la gente que había matado, de esos niños a los que le habían cortado las manos y los pies. Por cierto, la comunidad árabe de Estados Unidos también guardó silencio. Totalmente. 2 o 3 líderes dijeron algo muy modestamente. Hoy mismo Ilhan Omar, esa mujer despreciable, no ha dicho nada. Que es representante en nuestra Cámara de Representantes. Que no todo estaba claro. Exacto, y que no lo condenaba. Que no todo estaba claro y que no lo condenaba. Pero por Dios, le metió 2 tiros a cada uno de esos muchachos. Exacto. El asesino. Mira, va más allá de Palestina. Y vuelvo yo sé que hay muchos matices, no estoy ignorándolo. Pero vuelvo al tema ideológico y siempre recuerdo la crónica que publicó el periódico El País en los años 90, creo que fue 97, 98, de un crimen horroroso que ocurrió en Luxor, Egipto. Sabes que Luxor es ese lugar maravilloso que tú un ataque de la comunidad de la hermandad musulmana. Fíjate, yo como fue hace tanto tiempo solo recuerdo que era un grupo guerrillero de izquierda. Contra turistas, sí. No, pero la anécdota de esa sobreviviente que también la dieron por muerta porque cayó bajo una loma de cadáveres. La anécdota es de un horror que da miedo incluso repetir. Amarraron contra las columnas más pequeñas de Luxor, porque hay columnas enormes, a los padres porque había muchos matrimonios donde había mujeres y niñas. Claro. Amarraron a los padres, les abrieron la barriga, les sacaron las tripas hacia afuera, que parece que no te mueres inmediatamente, sino que ahí es como una muerte lenta. Es un tipo de tortura. Violaron a sus mujeres y a sus hijas delante de ellos y luego les hicieron los horrores más hasta matarlas, ¿no? Entonces, cuando tú lees eso, tú dices, bueno, en la barbarie, pero esa barbarie tiene una justificación ideológica también, claro, además de la cosa religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, me parece importante, esa crónica a mí siempre se me quedó en la cabeza porque a veces decía, ¿para qué la leí? Porque es tormentosa como tú que viste la película. Yo no quise verla. We Will Dance Again. Yo la recomiendo, es muy dura. No, la película que tú no fuiste aquí en el consulado israelí. Claro que sí. Tú viste la película de los crímenes que se cometieron el 7 de octubre. ¿Tú la viste también? Las imágenes son muy duras. Déjame decirte, yo... ¿Tienes Estado de Derecho a defenderse o no? ¿Cómo no soy? Vaya, honestamente, yo no soy... Ese pueblo. Exacto, yo no soy judío, yo no he sufrido nada de eso. Yo lo que siento es la admiración que toda persona civilizada realmente debe sentir por la única democracia que hay debe sentir por ese pueblo, que es la única democracia en el medio del lodazal que es todo el Medio Oriente, de corrupciones, de hechos sangrientos, todo eso. Pero además un pueblo al que la humanidad, tú sacas a los judíos de la historia de la humanidad y nos quedamos... No hay historia, perdóname. Y no hay historia. Y no hay historia. Vaya, bueno, por lo menos de las religiones. No quiero entrar en la... de la cultura occidental. De la cultura, es decir, la ciencia. Exacto, la expansión del judeocristianismo. No solo religioso, sino las bases de la cultura judeocristiana. Es la que ha traído hoy a Occidente. Es el 1% de la población mundial. Eso tiene más del 40% de los premios Nobel. Es un pueblo... Como que no soy judío, no voy a decir que son el pueblo elegido, pero tú sabes que se merecen ser el pueblo elegido, se merecerían ser el pueblo elegido, porque lo que ha sufrido ese pueblo, sin dejar de construir, sin dejar de crear humanismo, ha sido, no hay otro pueblo en la tierra.